Seguimos aquí, continuamos aquí abriendo la mañana, luego de esa interesante intervención de la médico-oncóloga, la doctora Ivette Rodríguez. Ciertamente que recomendaciones muy pertinentes, no solo en Navidad, sino en sentido general para los pacientes con posibilidad de cáncer o con diagnóstico de cáncer que generalmente entran en una etapa de depresión, y este tipo de recomendaciones son interesantes. Miren, en este momento recibimos aquí en el estudio a Pascal Peña. Con él vamos a hablar de diversos temas y sobre todo yo quiero iniciar dándole la bienvenida a Pascal. ¿Cómo está todo, Pascal? Muy bien, Dari. Muy bien. Hola, Danilza, ¿qué tal? Con Pascal vamos a abordar diversas temáticas. Y antes de continuar, Pascal, le voy a pedir permiso para darle las gracias a mi buena amiga Gloria Reyes por este lindo obsequio de Navidad que nos envía, y desearle a mi amiga Gloria éxito en su gestión y sobre todo una feliz Navidad y un próspero año en caso de que no tengamos la oportunidad de vernos sobre estos días. Pascal, yo quiero hablar el tema del 5G, que se habla mucho y que la gente entiende muy poco sobre toda esta dinámica de licitación, de que, háblanos un poquito de como con manzanas. Pera y manzanas. Pera y manzanas, es decir, nosotros somos niños de 7 años y necesitamos entender ese concepto de 5G y todo lo que envuelve esto a través del Estado, a través del Indotel y a través de la combinación con las prestadoras de servicios. Claro que sí. Bueno, en primer lugar agradecerte nuevamente, Dari, y a ti, Danilza, por la invitación y tratar de aplatanar o aterrizar el concepto. Cuando hablamos de 5G, lo que estamos hablando de una tecnología nueva que permite mayor disponibilidad de data, mayor rapidez, entre otras. ¿Para eso qué se necesita? Para eso el Estado requiere habilitar lo que se denomina espectro radioeléctrico. El espectro es básicamente el espacio tecnológico que tiene el Estado Dominicano para disponer y darle la oportunidad a las prestadoras, en este caso Viva, Claro, Altiz, Claro, etcétera, para poder utilizarlo, explotarlo, la explotación de ese bien. De hecho, es un bien constitucional, la explotación de ese bien y desarrollar. ¿Qué genera eso? Eso va a generar que nosotros tengamos internet más rápido, en principio tal vez un servicio más barato, entre otras cuestiones. ¿Cómo barato? Esa parte sí es interesante. Sí, vamos a ver, la ley 153-98 cuando es concebida sobre la base de que los precios deben tender a costos. Como yo siempre explico en mis clases, ustedes nunca han visto una factura de teléfono donde a lo mejor les rebajen el precio, ¿verdad que no? No. Pero sí van a encontrar siempre que a lo largo del tiempo, por el mismo monto, van a recibir o más minutos o mayor capacidad de internet, etcétera. Y eso hace que se cumpla entonces con la norma. Cuando hablo de un servicio más barato es que ustedes van a tener por el mismo precio cosas que no tenían antes. A propósito de eso, ¿a qué se debe que en República Dominicana nosotros todavía estemos sufriendo del tema de la degradación del Internet? Por ejemplo, el que ha tenido la oportunidad de tener un servicio de Internet en Estados Unidos, eso es que usted le compró su Internet y ese Internet llegó de punto a punto. Aquí no, aquí te venden un Internet y dice que si usted lo usó, que se degradó, en algún momento nosotros vamos a llegar a tener una tarifa de un servicio de Internet estable y constante del 1 al 30. Es interesante la pregunta y difícil de responder porque la tecnología no es, y el espectro, y cuando hablo de espectro, piensen que el Internet es una onda que se despliega y al desplegarse no se para como si fuera una pared. Es como la lluvia cuando cae, la lluvia no cae recto, sino que se despliega. Entonces es el Internet, justamente, nosotros vamos a tener, para que haya una efectiva implementación del Internet, nosotros vamos a tener redes desplegadas en el piso. Ustedes han visto que el Estado y las prestadoras abren unas zanjas grandísimas y por ahí despliegan redes, y al mismo tiempo algunas antenas donde hay unas celdas. Estas celdas son las que permiten que cuando usted esté llamando, nosotros estamos llamando de aquí, usted coge, la llamada se conecta y la celda a su vez la transmite a través de las redes. Eso hace que por años nosotros hayamos tenido
en algunas zonas particulares, mayor despliegue de redes. ¿Por qué? Porque son las zonas donde hay mayor capacidad de pago, hay mayor interés, hay mayor posibilidad de acceder y de crecer en el mercado de parte de las prestadoras. Hay otras que no. Y eso hace, entonces, y por eso decía que es difícil responder tu pregunta, eso hace que en algunas zonas sea más fácil controlar, y de hecho hay un reglamento. ¿Y por qué el precio a mí así mismo no se va degradando? Si usted me está dando a mí, si usted me está dando a mí una velocidad y eso se va degradando, Yo te pagué el por precio, 5 gigas. el precio debe ir degradándose también. Exactamente. Porque es decir, ¿qué pasa en otros países que no pase aquí? La República Dominicana tiene un reglamento, que es el reglamento de acceso a Internet. Y ese reglamento de acceso a Internet tiene unas reglas para lo que son las reclamaciones. En efecto, hay una obligación de prever un servicio continuo, un servicio que no se degrade, un servicio de calidad. Hay el reglamento dice cierto eso. tipo de degradaciones por su calidad que sí son autorizadas. Para eso, y técnicamente son posibles, porque nunca va a haber un servicio, ni aquí ni en Estados Unidos, que es completamente estable. Sin embargo, hay que reconocer... Que no. No, es imposible, es técnicamente bueno, posible. pero yo Pero lo que me refiero... en mayor porcentaje que aquí, Sí, en comparación. es decir, lo que pasa es que Muchísimo en mejor. Estados Unidos probablemente no se... es decir, lo que pasa es que aquí uno se queda sin internet. A menos que usted no quiera un servicio que le diga así, este servicio te vamos a vender que cuando tú lo tengas tú vas a navegar en tal velocidad. Pero si tú no quieres ese servicio adicional, tú te quedaste sin internet. Uno se queda sin internet y en ocasiones, y voy a pasar a otro tema que igual va conectado, el tema de las averías. Hay ocasiones en donde no es una degradación, sino una avería. Y las averías también están reguladas en ese reglamento y que lamentablemente debe haber una extrema cantidad de personas para que se revierta lo que es el pago, que era algo que era algo que tú estabas mencionando Que ahora mismo. precisamente, antes de pasar con Daniel, que Entonces tiene una pregunta, que precisamente otra cosa que se dio es, durante la pandemia, hubo una mayor conectividad. Y Obviamente, todo el mundo trancado. todos tuvimos dificultad con conexión porque las empresas dijeron que no, que está todo el mundo. Eso no es una excusa porque se supone que si usted está vendiendo un servicio y usted me está vendiendo un servicio a mí, no es pensando de que ese servicio es bueno, pero si nada más se conectan 5 personas, usted me está vendiendo conforme a la población que usted determinó. Entonces, no hay un retorno al cliente de decir, te brindamos un servicio deficiente durante este mes, porque sí las empresas tienen forma de medir, el ciudadano no, pero no dan para atrás, eso no es estafa. Frente al tema del COVID y frente al tema de la pandemia... Le he puesto una... No, es interesante. Frente al tema de la pandemia, la situación fue muy particular. Fue muy particular porque recuerden que se desbordó la capacidad de todos, de los tribunales, de la tecnología, de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo que no requería con regularidad Internet, tecnología, ahora sí lo estaba requiriendo. Entonces hubo una saturación. Dari, tu pregunta, ¿eso no es estafa? Realmente el Estado no estaba y ni había previsto, ni este Estado dominicano, ni las prestadoras, ni aquí ni en ningún país, había previsto esa alta demanda. Y esa alta demanda generó, en efecto, una muy mala conexión en ocasiones, falta de entendimiento incluso, pero al mismo tiempo no había la capacidad técnica. Cuando hablo de capacidad técnica es que no había el suficiente espectro. Cuando hablo de espectro, insisto, es el bien público que el Estado regula, está en la Constitución y a partir del cual se explota para que nosotros tengamos Internet. Nosotros tengamos Internet y de hecho hay Internet, la radio, la televisión funcionando. Entonces, en situaciones como esa, hay lo que se denomina una situación de caso fortuito o fuerza mayor, donde se exculpa o excusa a, en este caso, las prestadoras, porque era una situación imprevisible. Entonces, se ha ido todo, o sea, en las preguntas que hemos hecho, siempre se ha referido a las regulaciones que hay en el país, que vienen desde el Estado. O sea, yo puedo entender entonces que falta capacidad del Estado para regular los servicios a través de las telefónicas. La respuesta para mí ahí es clara y yo creo que no.
Cuando se concibió la ley 153-98, la ley 153-98 creó en su órgano de gobierno, básicamente en el INDOTEL, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, una conformación que es ni siquiera tripartita, es multipartes. Ahí está, hay un representante de las prestadoras de las telefónicas, un representante de las prestadoras de servicios de difusión, es decir, difusión por cable y difusión radial, un representante, en este caso, del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un representante de los usuarios y el presidente. En los dos primeros que mencioné son estas prestadoras que promueven a través de una terna su designación. Y a partir de esto, y puedo decir que hasta su espíritu ha sido así, ha habido un cuerpo técnico que se ha ido preparando y que se ha ido por años, estoy hablando de 17, 18, 19 años, se ha ido preparando. Obviamente con el cambio de gobierno hubo al mismo tiempo también cambios en los servidores, pero en general hay un equipo increíble. La directora ejecutiva, que es Yulisa Cruz, tiene 20 años, 18, 19 años, el director de regulación, el director también de comercio electrónico, ciberdelincuencia, etcétera, también tiene muchísimos años en el INDOTEL. Es decir, sí hay capacidad. Y de hecho, lo interesante de la ley es que la ley permite lo que se denominan las regulaciones. Y esas regulaciones son las que permiten a su vez que aún fue una ley del año 98, todavía esté vigente hoy. ¿Por qué? Porque se va actualizando. Pero si el hecho de que esté vigente, eso significa que esa ley tiene el elemento marco suficiente para regir el avance de las telecomunicaciones en el país. Sin dudas, el marco regulatorio de la República Dominicana, yo creo que del mundo ha cambiado y merece una modificación. Por eso incluso el INDOTEL está abocado en la actualidad a ver ese marco y hasta pensarlo estructuralmente. Cuando hablo estructuralmente, incluso se ha pensado hasta crear, yo tal vez no estoy muy de acuerdo con eso, en modificar la estructura del INDOTEL a lo que es un ministerio. Algo así como lo que está sucediendo en Colombia. Hemos fundamentado la conversación en el tema de las telecomunicaciones por el interés que este tema advierte. Y nos surge siempre la pregunta, a veces el ciudadano, el cliente, se siente un tanto desamparado con relación al tema de las telecomunicaciones, al punto de que ya hemos avanzado en el tema del derecho del consumidor y tenemos proconsumidor y hay cierta confusión de a dónde voy cuando tengo una queja con relación a mi servicio. ¿Realmente INDOTEL protege y representa al usuario o protege y representa a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones? Muy buena pregunta nuevamente. Muy buena pregunta. Desde la concepción del INDOTEL tiene un reglamento, que es el reglamento de solución de controversias entre prestadoras y usuarios. Ese reglamento, pues, establece todo el procedimiento de reclamación. Primero se acude a la prestadora para darle la oportunidad a la prestadora de que dé una solución rápida al problema. Agotados 60 días, si no hay respuesta o la respuesta es negativa, el usuario puede acudir al INDOTEL, al centro de atención al usuario. Y si ahí se realiza lo que es una mediación. Esa mediación, literalmente, trata el INDOTEL en su momento de, como hace también Proconsumidor, y voy a aclarar cuál es la diferencia. Trata de mediar. Y si no hay una solución, entonces se apodera dentro del propio INDOTEL a lo que se denomina los cuerpos colegiados. ¿Qué son los cuerpos colegiados? Grupos profesionales que luego de haber pasado por un proceso de ser elegibles, un concurso, se conforma lo que es básicamente un panel arbitral y se toma una decisión por 3 árbitros que de forma autónoma, y no estoy hablando de servidores públicos, estoy hablando de profesionales como ustedes, como yo, que concursaron en su momento y que son elegidos. Y en respuesta entonces a tu pregunta, después de explicarte esto, sin lugar a dudas, me parece que cuando ves las estadísticas de decisiones favorables a uno u otro, es al usuario. Al usuario debido a que... Pero mira todo el tránsito que llegamos para caer al usuario, como que yo no lo percibo así. Sí, pero tal vez contrario a, y sin querer contradecirte, contrario a tu postura,
yo sí estoy de acuerdo con que se debe agotar un procedimiento. Hay un tema de lógica. Porque veo como mucha vuelta siempre a la hora del usuario, mucha vuelta. Incluso me voy más allá al tema del servicio. Por ejemplo, aquí hay como una especie de monopolio de preservar el negocio de las grandes empresas en detrimento del usuario. Me explico. Vamos a una zona alejada del país, Hondo Valle, no hay internet. No llega Altiz, no llega Claro, no llega Viva. Pero hay un ciudadano dominicano que se inventó una cosa y quiere poner una... no puede. Eso ya hace un tiempo ha estado mejorando. ¿Y por qué ha estado mejorando? Porque en efecto, desde la propia concepción de la ley 153/98 se crea lo que es la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones. Todos nosotros pagamos un 2% extra. Sí. De hecho, en servicio es de las contribuciones que nosotros más pagamos, porque pagamos el 2% de esa contribución, Sí, claro. el 18 y el 10. 32%. Un 30. 30%. De hecho, es ilógico. 18, 10 y 2. Es ilógico incluso que se pague un 10%, porque esto no es un selectivo al consumo. No, ya no es. Pero entonces, cuando se paga el 2, justamente es para ese tipo de cosas. Sí, pero no. ¿Pero dónde se queda no, para acá, entonces ¿no? ese 2? Porque ¿A quién se lo dan esa inversión? exactamente. Bueno, En desarrollo de las telecomunicaciones. En desarrollo de las telecomunicaciones, y ¿Pero de así se cuál? ha estado realizando. Así se ha estado realizando. tenemos- A mi parecer, obviamente, hay grandes oportunidades de mejora. Tiene que volver a invitar a Pascal para que hablemos. a ver dónde que se va ese 2%. No, y no hemos Vamos a hablado de analizar, a no, que ver. eso internacional. No, que se nos quedaron los otros temas, porque es que el tema de la comunicación es terrible. Yo imagino la cantidad de gente que está escribiendo por ahí. Yo no quiero ni abrir ese teléfono. Y lamentablemente tenemos que despedirnos, pero sí con la esperanza de volver a invitar a Pascal para que hablemos de derecho internacional, el panorama internacional y sobre todo algunas posturas que tiene Pascal muy interesantes con relación a la movilidad eléctrica. Yo creo que también es un tema que debimos abordar a propósito de que ayer tuvimos aquí a Charlie Sánchez, pero Charlie Sánchez tiene un esquema más comercial. Ya el análisis de Pascal sería ya en otro orden y agradecer que hayas venido y con la expectativa de que tiene que volver y pronto. A ustedes gracias por la audiencia. Mañana estaremos con el mismo contenido, con la misma calidad. Vamos a conversar con el diputado Francisco Solimán desde la provincia de Altagracia, Higüey, y en una segunda etapa vamos a estar hablando con Carlos Salcedo. Carlos Salcedo es el abogado de nada más y nada menos del que acusan de pulpo. Nos vemos Vamos a mañana. escuchar muchas cosas, señores. Nos vemos mañana. Gracias. Bye, bye. Gracias.